les traigo un problema bastante bonito de tiro parabólico. ¿En qué consiste este problema de tiro parabólico? Chequen. Consiste en lo siguiente. Aquí tenemos un edificio que tiene una cierta altura h. Desde el ras, o sea, desde la base del edificio, se dispara una bola de cañón con una velocidad v1 y con un ángulo de elevación θ1. Y desde la azotea del edificio se dispara otra bola de cañón con una velocidad v2 y con un ángulo de elevación θ2. Vean lo siguiente. Los dos morteros disparan al mismo tiempo una bola de cañón y este describe una trayectoria parabólica, ¿verdad? Y este también va describiendo una trayectoria parabólica, pero hay un punto en el espacio donde ambas bolas de cañón o balas de cañón se intersectan y explotan. Y eso sucede precisamente a una altura h. La pregunta es, ¿a qué distancia del ras del edificio sucede esa colisión? La respuesta a este tipo de interrogante es la siguiente. Sabemos que el tiro parabólico es la combinación de dos movimientos, uno vertical, que se considera variable, y el otro horizontal, que se considera con velocidad constante. Y los que vamos a tomar son precisamente las que se consideran con velocidad constante, que son estas componentes horizontales. De modo que el tiempo que le toma a esta bala de cañón en recorrer toda esta trayectoria es exactamente igual al mismo tiempo que le hubiera tomado a esa bala de cañón si se hubiera ido con esta velocidad, que es una de las componentes de este vector velocidad, su magnitud, ¿verdad? El mismo tiempo que le hubiera tomado en ir desde este punto a este punto con velocidad constante. Y eso es lo siguiente, la velocidad 2 coseno de θ2 es igual a la distancia x entre el tiempo, ya que la distancia que hay desde este punto a este punto es la misma distancia que hay de este punto a este punto, y a esa distancia le hemos llamado x. De esta expresión despejamos al tiempo t, quedándome x entre la velocidad v2 coseno de θ2. Y similar a esto es aquí, precisamente, la velocidad v1 por el coseno de θ1 tiene que ser igual a la distancia x entre el tiempo t, quedándome como t igual a la distancia x entre v1 coseno de θ1. Pero estos tiempos son iguales, entonces estas expresiones podemos igualar, quedándome x entre velocidad 1 coseno de θ1, y esto es igual a x entre velocidad 2 coseno de θ2. De modo que esta x con esta x se va a cancelar y únicamente volteo esta expresión que me va a quedar de la siguiente manera. v1 coseno de θ1 igual a v2 coseno de θ2. Y de esta expresión voy a despejar al coseno de θ2, quedándome como v1 coseno de θ1 entre el coseno, v1 coseno de θ2 es v1 coseno de θ1 entre v2 únicamente, entre v2. Y ahí tienen el despeje. Ahora, ¿cómo se calcula la altura? ¿O qué se tiene por ecuación de la trayectoria parabólica? Lo siguiente. Y igual
AX tangente del ángulo menos la gravedad por x cuadrada entre 2 veces la velocidad inicial al cuadrado por el coseno cuadrado del ángulo. Esta expresión nos sirve para calcular cualquier altura conociendo x y conociendo el ángulo. Muy bien, pero si tomamos como referencia este punto, que es la azotea del edificio, todo lo que se mida desde este punto para abajo es negativo. De tal manera que entonces esta altura que hay desde este punto a donde explotaron o donde colisionaron las balas de cañón, simplemente vale h menos esta h. O sea, a la altura de este edificio le quito esta altura y me queda esta. Muy bien, si esto lo aplico en esta expresión, lo que voy a tener es lo siguiente: menos h menos h, porque está medido hacia abajo de este punto, que hemos tomado como referencia. Esto es igual a x por la tangente ¿de qué ángulo? Pues del ángulo 2 en este caso, porque me estoy refiriendo a este mortero, menos la gravedad x al cuadrado entre 2 veces la velocidad inicial. ¿Cuál velocidad inicial? Pues la velocidad 2. Velocidad 2, pero está elevada al cuadrado. Por el coseno cuadrado, ¿de qué ángulo? Pues de teta 2. Pero teta 2 ya lo tenemos aquí despejado. Lo vamos a sustituir y lo que vamos a tener es menos h igual a x tangente del ángulo 2 menos gravedad x al cuadrado 2 veces la velocidad 2 al cuadrado, y en lugar de escribir el coseno cuadrado escribo su equivalente, esto que está aquí, b1 entre b2 por el coseno de teta 1, pero esto está elevado al cuadrado. Continuando con el análisis, tenemos que menos h menos esta h es igual a x tangente de teta 2 menos g x cuadrada entre 2 veces la velocidad 2 al cuadrado por la velocidad 1 al cuadrado entre la velocidad 2 al cuadrado por el coseno de teta 1 al cuadrado. Y de esta expresión yo puedo cancelar esta velocidad 2 al cuadrado con esta. ¿Y qué otra cosa voy a tener? Pues lo que voy a tener simplemente es lo que resta, que es esto. Me queda x tangente de teta 2 menos la gravedad por x al cuadrado entre 2 veces la velocidad 1 al cuadrado coseno cuadrado de teta 1. Esta es una expresión que para mí va a ser muy importante, porque si yo calculo la altura por parte de este mortero, voy a tener que hacer uso de la misma fórmula, pero esta es positiva, porque la voy a medir a partir de aquí, de este punto hacia arriba. Entonces, h tendrá que ser igual a x tangente, pero de teta 1, porque me estoy refiriendo ahora a este mortero, menos la gravedad por x al cuadrado entre 2 veces la velocidad 1 al cuadrado por el coseno cuadrado de teta 1. Muy bien. Ahora lo que hacemos es sustituir esta expresión en esta h que está aquí, y entonces lo que nos va a quedar es lo siguiente. Para esto voy a borrar este procedimiento, que ya lo necesito,
Cualquier duda, regresan su video y copian el procedimiento. Ahora que ya tenemos un poco de espacio en el pizarrón, sigamos con este análisis. Esta expresión que está en esta nubecita encerrada salió del mortero que está en la azotea del edificio, y esta expresión salió del que está en la base del edificio. Sabemos que esta H vale esto, pero también H aparece aquí. Lo que tenemos que hacer es sustituir esto aquí. Y entonces vamos a tener menos un corchete, H, menos todo esto que está aquí. X, tangente de teta 1, menos la gravedad por X al cuadrado entre 2 veces la velocidad 1 al cuadrado por el coseno cuadrado del ángulo 1. Cerramos aquí, y esto tiene que ser igual a esta expresión que está acá. Esto es igual a X por tangente de teta 2 menos la gravedad por X al cuadrado. Vamos a borrar parte de esto que ya no lo necesito, entre 2 veces la velocidad 1 al cuadrado coseno cuadrado de teta 1. Muy bien, ahora veamos. Menos por más, pues es menos H. Y menos por menos, pues me da más y lo deja tal cual. X tangente de teta 1, ¿verdad? Menos gravedad X al cuadrado entre 2 veces la velocidad V1 al cuadrado coseno cuadrado de teta 1, y esto tiene que ser igual a X tangente de teta 2 menos la gravedad X cuadrada entre 2 veces V1 al cuadrado coseno cuadrado de teta 1. Pero ¿qué notamos en esta expresión? Que aquí hay un par de términos idénticos. Uno está en el primer miembro y el otro está en el segundo miembro de la igualdad, que es precisamente este. Si este, que está como menos, pasa al segundo miembro con signo más, se van a dar cuenta que este término con este término se anula. Y entonces lo único que vamos a tener es que menos H más X tangente de teta 1 tiene que ser igual a X por tangente del ángulo 2, nada más. Mi objetivo es encontrar el valor de la X. Entonces, esto que está como más, lo paso al primer miembro como menos, y esto que está como menos, lo paso al segundo miembro como más, y aquí voy a tener X tangente de teta 1 menos X por tangente de teta 2, y esto es igual simplemente a H. Pero X es un factor que es común y lo puedo factorizar, y entonces esto queda tangente de teta 1 menos la tangente de teta 2, y esto es igual a H. Y esto que está multiplicando pasa dividiendo, y la distancia a partir del ras del edificio a la cual se colapsan o se impactan las balas de cañón simplemente es H entre tangente de teta 1 menos la tangente de teta 2. Y con esto tienen ustedes prácticamente resuelto su problema. Si quieren ustedes, si desean
ver cómo se resuelve este problema desde el punto de vista de la geometría, lo único que tienen que hacer es ver el siguiente video. Esta explicación fue desde el punto de vista físico. Ahora veamos el punto de vista geométrico. Borremos. Aquí teníamos nosotros el edificio. Este era el ras del edificio, este es el suelo. Y este edificio tenía una altura h. De tal manera que aquí está el mortero que se dispara con una velocidad v2 y con un ángulo θ2. Y hacía esto. De este lado está este mortero que dispara balas de cañón con una velocidad v1 y con un ángulo de elevación θ1 y hace esto. Y había un punto precisamente donde se impactaban, o sea, las bolas de cañón se chocaban y explotaba ahí a una determinada altura h. Vean ustedes lo sencillo que resulta resolver este problema por la vía geométrica. He escuchado comentarios de que este método le han puesto por nombre el método Waranka. Yo no sé si en realidad es o no es el llamado método Waranka. Simplemente yo voy a utilizar el método geométrico y llámenlo como ustedes quieran, ¿sí? Vean, teniendo ahora el dibujo correspondiente al problema del tiro parabólico, en el cual había un mortero en la azotea de un edificio y el otro estaba en la base del edificio, ¿cómo resolvemos este problema desde el punto de vista geométrico? Desde el punto de vista geométrico, el problema es muy sencillo. Por ahí comentarios donde a este método le han puesto por nombre método Waranka. Yo no sé, pero yo respeto bastante el hecho de quien sea. Yo simplemente voy a hacer uso de lo que es la geometría. Llámenle como le quieran llamar. Veamos, desde el punto de vista geométrico, estos serán los tiros parabólicos. Lo único que se hace es prolongar la línea de acción del vector velocidad en los dos casos, de tal manera que hay un punto A en el cual se intersectan. Y de la azotea del edificio trazo una línea paralela al suelo y precisamente pasa por este punto B, donde las balas de cañón se impactan, le hemos llamado el punto C, y el ras de aquí del suelo le hemos llamado el punto D. Este es el punto D, no hasta acá, es la referencia. Veamos, este problema es sencillísimo simplemente si lo ven desde este punto de vista. La tangente del ángulo 2 simplemente es cateto opuesto, que es AD, entre el cateto adyacente, que es este. Pero este cateto precisamente vale lo que vale X. Por eso es que al despejar a AD, simplemente me queda X por tangente de θ2. Mientras que para el caso de θ1 tengo pues la tangente de θ1. Vean lo sencillo que resulta. Es cateto opuesto, que es AD, ¿verdad? Entre el
cateto adyacente, que precisamente es el mismo, X. Y esto es igual a AD, es igual a X por la tangente de teta 1. Pero resulta ser que AD, toda esta altura, es exactamente igual a AD más BC más CD. A eso es igual. Si quieren pueden ponerle aquí rayitas refiriéndome a que son longitudes. La longitud AD, todo esto, es igual a la longitud AB más BC más CD. Ahí lo tienen ustedes representados. Pero la pregunta es, ¿quién es? Vamos a ver, AD. AD vale X tangente de teta 1. Ah, muy bien. En lugar de escribir AD, escribimos lo que vale. X tangente de teta 1. Y esto tiene que ser igual a AB. ¿Quién es AB? Este valor que está aquí. AB es X tangente de teta 2. X tangente de teta 2. Más BC. ¿Quién es BC? Esta altura. Pues vean, el edificio tiene una altura h. Y del punto CD hay una altura h. Entonces BC vale lo que vale la altura del edificio menos esta h. Ah, muy bien. Más la altura del edificio menos esa h. ¿Y quién es CD? Bueno, pues CD simplemente es la altura h más h. Continuando con este análisis, vean, tengo X tangente del ángulo 1, esto pasa para acá como menos X por la tangente del ángulo 2, y esto tiene que ser igual a h menos h más h. Y estos dos términos se cancelan y de aquí factorizo a la x quedándome tangente de teta 1 menos tangente de teta 2 igual a h. Y finalmente despejamos a la x y entonces x es exactamente igual a h dividido entre la tangente de teta 1 menos la tangente de teta 2. Y como ustedes se pueden dar cuenta, tanto del punto de vista físico como desde el punto de vista geométrico, da exactamente el mismo resultado. Así es que ustedes ya saben qué método escoger, el que se les haga más fácil. De mi parte es todo. Cualquier duda, dejen en la descripción del problema. Y no olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, que por nombre lleva Una Física Simplificada. Y también los invito a que le den un like a nuestros problemas y a nuestras publicaciones que hacemos en nuestras diferentes páginas. De mi parte, bueno, pues es todo. Y recuerden, no sé a quién corresponde este método. Si es el método Juaranca o es el de Perico, el de los palotes, no me interesa, pero es un muy buen o una muy buena forma de resolver un problema de una manera muy simple. Nos vemos en el siguiente ejercicio. Chao.